La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Capítulo 32. El amor de una hija. Habla normal. Pensamiento. Magia silenciosa. Magia anormal. Cambio de ubicación, hora o punto de vista. Aquí estamos de nuevo. Espero que todos estéis bien. Disfruta del capítulo. Este es un capítulo estabilizador, o podría llamarlo uno de transición. Después de toda la emoción de los últimos, es hora de recordar lo que nos queda. En una nota al margen, parece que FFN está teniendo grandes problemas con las notificaciones, así que lamento si no recibiste una notificación para esta u otras actualizaciones. Ve a ver el especial de Navidad La Ciudad Eterna si aún no lo has hecho. Para los de FFN, ¿quieren leer los próximos 3 capítulos? Únete al Patreon. Enlace, patreon.com Senpai Uriter. Beta Reader, Don Orbit. Ve a ver sus increíbles obras, Silver Salot, hola. Capítulo 30. El amor de una hija. Archie apartó la carta que tenía en las manos, dejando caer la hoja sin hacer ruido sobre la mesa justo al lado de otra carta, una escrita por su madre y llena de amor. Era casi indignante colocarlo junto al que acababa de leer por 5ª vez. La carta de su madre contenía las palabras que siempre quiso escuchar de sus padres, lo orgullosos que estaban de ella y lo mucho que la amaban. Le hablaron de sus hermanas que estaban demostrando ser alborotadora incluso desde la cuna. Esa idea trajo una pequeña sonrisa a su rostro. La carta continuaba detallando lo ocurrido recientemente en el imperio y cómo el propio emperador nombró a su padre como ministro de festejos, cargo de prestigio que lo convertiría en parte del círculo íntimo del emperador. Archie, incluso con su experiencia moderada, dudaba en gran medida de esa última parte. Se sintió mucho más aliviada al saber que su familia estaba bien. Desde que se enteró de lo que sucedió en el imperio, había estado muy preocupada de que algo horrible le sucediera a su familia mientras ella estaba fuera. Como muchos otros nobles, su familia se opuso al emperador, más silenciosamente que otros debido a la posición de Archie, pero aún así, su padre no perdió la oportunidad de contar bromas a expensas del emperador, en la privacidad de su mansión. El emperador demostró que aniquilaría a cualquiera por una ofensa mucho menor que la de su padre, y aún así permanecieron donde estaban antes. Eso tenía poco sentido para Archie ya que leyó la carta de su madre. Y luego llegó la segunda carta, entregada directamente a ella por uno de los emisarios del imperio. El emperador le escribió, preguntándole amablemente cómo estaba y no tan amablemente recordándole su deber hacia el imperio, de cómo esperaba una respuesta de ella lo antes posible. No hacía falta ser un genio para adivinar lo que el emperador quería de ella, y ella no tenía forma de negarse. Su padre se encontraba actualmente en la capital y, a juzgar por sus deberes, era posible que su madre lo alcanzara en unos pocos años, dando tiempo a sus hermanas para que crecieran un poco antes de introducirlas en la capital. Los nobles mueren como moscas en estos días. Las palabras que el emperador escribió en su carta resonaron en su mente, lo que provocó no poco temor en el joven noble. Ser usado duele. Dolía mucho conocer tu propio país y que tu mentor te usara para lograr sus propios objetivos. Al principio, quería contraatacar, demostrarles que no era un peón para usar, pero, al final, toda resistencia sería infructuosa y solo pondría a su familia en un peligro aún mayor del que ya estaban. Con un gran peso ahora sobre su estómago, se puso de pie tomando la carta de su regla en sus manos temblorosas. Avanzó hacia la chimenea. Con un último suspiro pesado que dejó sus labios secos, arrojó la carta a las llamas. La fina tela se incendió de inmediato y se convirtió en cenizas junto con sus terribles palabras. Haré lo que tenga que hacer para garantizar la seguridad de mi familia, pensó solemnemente. Casi saltó de la sorpresa cuando sintió una mano sobre su hombro. Inmediatamente se giró solo para encontrarse cara a cara con su compañera aprendiz, Raine. Oye, tienes que ayudarme a limpiar la sala de entrenamiento hoy, no te desanimes, dijo con un puchero. Archie inmediatamente se alejó un paso del chico apartando su mano. No me toques, campesino pervertido, escupió mientras recogía sus cosas de la mesa. Digas lo que digas, date prisa. Paré plana. El chico refutó antes de salir de la habitación lo suficientemente rápido como para evitar las plumas voladoras dirigidas a él. Signo de exclamación abierta, perro estúpido. Archie gritó dentro de su cabeza cuando todas las demás preocupaciones desaparecieron cuando comenzó a correr detrás del niño, con ira vengativa en sus ojos. Castillo de Rolente. Punto de vista de Josefina. La noble dama tenía miedo. Lo había estado durante mucho tiempo, pero ahora estaba totalmente aterrorizada. Su familia se había ido, su título se había ido e incluso todas sus posesiones se habían ido, confiscadas por la corona. Es por eso que actualmente se escondía en la parte menos utilizada del castillo, donde solo se veía pasar a unos pocos sirvientes cada día.
Una dulce palabra susurrada en los oídos de los campesinos para asegurarse de que le trajeran comida, y unas cuantas habitaciones vacías y deterioradas fue todo lo que pudo encontrar para sobrevivir. No es que hubiera dormido mucho desde que vio el desfile infernal del hechicero mágico maldito. Un escalofrío le recorrió la espalda al solo pensar en aquel maldito paisaje. Un bosque de muerte era la única imagen que le venía a la mente cada vez que cerraba los ojos para descansar. La idea de que su familia estuviera entre ellos solo logró causarle más angustia. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien la denunciara? ¿Cuánto tiempo podría sostenerse a sí misma? Tal vez podría disfrazarse de sirvienta, incluso si el solo pensamiento la enfermaba, pero eso era todo lo que podía hacer para sobrevivir y evitar el destino de su familia. Al principio pensó que podría protegerse con su hija, pero eso estaba fuera de discusión ya que parecía ser una de las mentes maestras detrás de la carnicería. El niño. No, el diablo, porque ningún niño podría jamás poseer una mirada tan retorcida y rasgos tan distorsionados. Seguramente se estaba divirtiendo al verla retorcerse así. Y pensar que había llevado esa cosa dentro de ella durante meses. La enfermó con solo pensarlo. Pero tendrá que aguantar, pues no le quedaba otra cosa que buscar la venganza, ver a todos los que vieron su caída sufrir 1000 veces lo que ella sufrió. Y para eso necesitaría tiempo. No perdió ni un momento y ya ideó un plan, y el primer paso fue desaparecer, imitarse con la otra sirvienta, desechar su costoso vestido, sus joyas y su nombre. Sacrificar todo en nombre de la venganza. Su mirada se precipitó a su alrededor, pudo ver algunos sirvientes aquí y allá, pero ninguno demasiado aislado por el otro para acercarse con seguridad. ¿Estás perdida, mi señora? Casi saltó ante la profunda voz que venía detrás de ella. Se giró solo para ver a un jardinero con un par de tijeras colgando de su cintura como una espada. No, y nunca vuelvas a aparecer por detrás de mí de esa manera. Ella exigió instintivamente. El grandullón se encogió de hombros. Que la tía Seamors no es ni la mitad de guapa que las chicas del burdel, dijo otro hombre que ella no había notado antes mientras se levantaba del arbusto que estaba cuidando con otro par de tijeras en sus manos. Las manos de Josephine se apretaron en puños, la rabia reprimida hirviendo en su estómago. Aún así, ella lo suprimió, tenía una misión y no la dejaría fracasar por su orgullo. Oye, ¿no te conozco? La noble dama inmediatamente se volvió hacia la nueva voz, una mujer joven con cabello castaño rojizo. Llevaba un traje de sirvienta y sus ojos negros la perforaban, aparentemente analizando cada rasgo de su rostro. El miedo trepó por su espina dorsal. Ella no pudo ser descubierta. Ahora no. Cállate la boca. Haré que cuelguen a tu familia. Dijo con toda la confianza acumulada en sus 35 años de nobleza. Esa amenaza solía callar a cualquiera, pero en cambio la mujer se limitó a enviarle una sonrisa. Es broma, ya están todos muertos, gracias a los cabrones nobles como tú. La criada dijo venenosamente. Los ojos de Josephine recorrieron, buscando una ruta de escape pero encontrándolos todos cerrados por otros sirvientes. Tragó saliva mientras la rodeaban lenta pero inexorablemente. No tenía idea de cuándo se acercaron tanto. Había sido descuidada y estaba demasiado distraída con la criada como para preocuparse. Pero ella no tenía intención de terminar como el resto de su familia. Con un rápido movimiento, le robó las tijeras de jardinería al hombre que estaba detrás de ella. Si pudiera matar a uno, estaba segura de que los demás huirían asustados. La elección fue simple y obvia, la criada fue la elección más fácil. Haría un ejemplo de ella y usaría el impacto resultante para escapar. Apenas dio un par de pasos hacia adelante antes de sentir que su mano era agarrada por una más grande. El agarre era fuerte y apretado, y no importaba cuánto lo intentara, no podía liberarse. No, en cambio, el agarre se volvía más y más fuerte por segundos. Escuchó su muñeca crujir y luego romperse como una ramita. Un dolor abrasador la hizo soltar un grito cuando las tijeras cayeron del agarre de su mano rota. Estaba a punto de gritar pidiendo ayuda lo más fuerte que pudo cuando una mano se cerró alrededor de su boca, amortiguando cualquier posible sonido. Hiciste enojar a los tipos equivocados, pequeña perra. Escuchó la voz profunda del primer jardinero susurrándole al oído. Ahora podía escuchar su corazón latiendo con miedo en su pecho. Esto no tenía que suceder. Todo esto estaba mal. Se suponía que ella tendría su venganza, para matar a sus enemigos. Sus ojos se abrieron. Ahí, ante ella, estaba ahora la doncella, con una sonrisa de oreja a oreja partiendo su rostro en dos. Un par de tijeras largas en sus manos. A medida que se acercaba más y más, Josephine comenzó a luchar con más energía que nunca. Aún así, no podía hacer nada más que tratar de patear a todos a su alrededor ya que los dos jardineros ahora sostenían sus dos brazos en su lugar.
Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos cuando las tijeras estaban ahora a meros centímetros de su pecho. El metal ahora estaba tocando su cuello expuesto, enviando otro escalofrío por su columna. Peor aún, podía sentir un líquido caliente corriendo por sus piernas, lo que significaba que por fin había perdido el control de su vejiga. El patio ahora estaba totalmente en silencio, ya que no se atrevió a luchar más por miedo a cortarse. El frío metal se deslizó por su cuerpo y, cuando llegó al borde de su vestido, continuó atravesándolo, bajando por todo su pecho, vientre y piernas, hasta que el costoso vestido quedó perfectamente cortado en dos. Cuando la criada terminó su trabajo, Josephine sintió un fuerte agarre tirando de su ropa, arrancándosela y dejándola apenas decente con su corsé y ropa interior aún cubriéndola. «Hombre, mira esta tela. Nunca sentí algo tan suave en mi vida. Se venderá muy bien», escuchó a alguien comentar detrás de ella, incluso si no se atrevía a girarse por miedo a lo que sucedería a continuación. Sin embargo, ella es muy buena, mira ese trasero. La noble hizo una mueca cuando la vergüenza de la situación la golpeó por completo ahora. Había estado demasiado preocupada por su vida hasta ese momento como para siquiera considerar las implicaciones de lo que estaba sucediendo. «Soportadlo, aguantadlo. Mientras pueda salir con vida, lo soportaré». Pero su cuerpo tenía opiniones diferentes a las de su mente cuando las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro. «PFFFT. Mira. Hasta se orinó de miedo. Ah. La hembra burlona llamó a su vergonzosa situación. Josephine desvió la mirada de cualquiera a su alrededor y en su lugar comenzó un concurso de miradas con el suelo. «Creo que esto puede ser suficiente». La voz de la criada que sostenía las tijeras llegó hasta ella, provocando que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. «¿Sabes qué hacer?». Esas fueron las últimas palabras que escuchó la noble antes de sentir manos por todo su cuerpo. Se aferraron a todo lo que pudieron encontrar. Joyas, guantes y hasta el resto de su ropa cubriendo su pudor. Todos fueron arrancados de ella, dejándola tan desnuda como el día en que nació, luchando por tratar de detener lo que estaba sucediendo. Intentó morder las manos que cubrían su boca, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sintió las manos fuertes empujarla hacia el suelo frío y luego vio un pie calzado con una bota descender sobre su estómago, la violencia del pisotón provocándole arcadas. Pero eso, desafortunadamente, fue solo el comienzo. Más y más pies de todas las formas descendieron sobre cada parte de ella. Brazos, piernas, vientre, pecho, entrepierna, cara. Nada se libró de su ira mientras continuaban pateando y pateando hasta que incluso el dolor punzante comenzó a entumecerse y la cabeza de Josephine comenzó a sentirse ligera mientras una sensación de náuseas la invadía. No tenía idea de cuánto tiempo su cuerpo soportó ese tratamiento. Lo único que sabía era que, al final, le costaba incluso respirar. Sintió que las fuertes manos que la sostenían, probablemente las extremidades rotas, comenzaron a jalarla, arrastrándola a lo largo del suelo pavimentado y finalmente dejándola caer ahí. Esto, al menos, sería el final de su tormento. Ahora solo podía mirar hacia el sol, ya que no sentía que pudiera mover ni un solo dedo. Pero ella no se rendirá. Se levantará de nuevo. Ella tendrá su venganza. Y luego... Sus pensamientos fueron interrumpidos por algo extraño que entró en su visión, algo oscuro que comenzaba a cubrir el sol, como en uno de los raros y famosos eclipses que escuchaba en los cuentos cuando era niña. Tal vez fue su mente jugándole una mala pasada, o tal vez una de las patadas dañó uno de sus ojos. Y, sin embargo, el sol estaba siendo cada vez más oscurecido por esa cosa. El temor comenzó a surgir una vez más dentro de ella, un temor comparable solo al que sintió cuando se encontró con la mirada de ese niño. No, ese monstruo que pensó que era su hija. Casi por instinto abrió la boca para gritar, pero solo salió un susurro debido a su garganta aplastada. Renner. El nombre de su propia madre salió de sus labios, un grito desesperado de ayuda, que recordaba a un niño perdido. Con eso, el mundo se volvió negro, y ella no supo más. Sede del gremio de comerciantes. Punto de vista de Goldfinger. Esto es un desastre. La fuerte voz del maestro del lujo casi hizo volar los oídos de todos. Aruma Faustus, también conocido como Goldfinger, sintió la necesidad de usar sus manos para taparse los oídos por temor a sufrir daños permanentes. Aunque nadie dijo nada, era una verdad tácita que nadie quería reconocer. Ese hijo. El maestro del lujo volvió a abrir la boca solo para ser interrumpido por el maestro del metal. Por el amor de los cuatro, cierra esa trampa, Einfarch. El hombre calvo exclamó con exasperación, provocando una mirada del otro hombre que lo señaló con el dedo. Ah, me imagino que estarías de su lado. Has obtenido muchas más ganancias desde que ese bastardo comenzó su negocio aquí.
Ese comentario irritó visiblemente al hombre calvo. Tú, ¿cómo te atreves a acusarme de preferencial? El maestro del metal se puso de pie en su justa furia. En el gremio había pocas cosas peores que ser acusado de preferencia hacia alguien o hacia uno mismo. Actuar en interés propio era lo mismo que traicionar la razón fundamental de la existencia del gremio. No era de extrañar que esos dos parecieran listos para arreglar las cosas con los puños. Y precisamente por eso existía el cargo de mediador. Caballeros, por favor, calmen sus espíritus, o me veré obligado a sacarlos de este consejo. Goldfinger dijo con calma, obligando a los otros dos a retroceder a regañadientes. Este era el poder de un mediador. Podía hacer remover temporalmente a cualquier maestro, o incluso, con la aprobación de los demás concejales, expulsarlo. Por supuesto, este enorme poder podría ser contrarrestado por los maestros, quienes podrían eliminarlo por mayoría de votos. Los conozco a todos, dignos caballeros. He sido mediador del gremio de comerciantes durante más de 20 años, así que no duden que entiendo la gravedad de la situación. El mediador suspiró. Para todos, encontramos agradable usar a los nobles como fuente de diversión. Comenzó con algunos maestros incluso riéndose de sus palabras. Es innegable que gran parte de nuestros mercados se mueven por ellos y sus costosos pedidos. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su té caliente que había preparado exactamente para esta ocasión. Pétalos de rosa y canela era su combinación favorita cuando tenía que calmar los nervios. La muerte de más de la mitad de la población noble y la incautación de todas sus propiedades por parte de la corona ha sido un duro golpe para todos nosotros. Dijo lo obvio y el maestro del lujo no tardó en interrumpirlo. Deja de evitar el maldito punto Goldfinger. Lo único que quiero saber es cómo lidiaremos con el maldito lanzador. Einfarth dejó escapar su desaprobación por el manejo de la reunión. ¿Dónde está él para empezar? Intervino Maya, maestra del pan, la mayor entre ellos. Una gran mujer que subió a lo más alto partiendo de la panadería de su padre en la capital casi 60 años antes. Goldfinger hizo una mueca cuando su agarre alrededor de su taza de té se hizo más fuerte. Yo no le envié ninguna comunicación sobre esta reunión, dijo ganando la atención de toda la habitación. En más de 20 años nunca cometió una sola infracción de protocolo, y mucho menos una flagrante como esta. Era una cuestión de honor y deber, cosas que su abuelo le inculcó en el cráneo desde pequeño. Pensé que no sería bueno que el estimado marqués Satoru descuidara sus deberes con el reino por nosotros. Una excusa descarada incluso para sus propios oídos, pero necesaria para el papeleo por venir. ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es inútil llorar sobre la leche derramada. El maestro de carretas habló por primera vez, recostado en su asiento, aparentemente contemplando el techo. Bah, tú dirías eso. Tú eres el que menos sufrió con todo esto. Einfarth refutó con vehemencia provocando una risa del maestro de carros. Eres un tonto, Einfarth. Siempre supe que había algo mal con todo esto. Ese hombre tenía demasiados ingresos por los productos que me pidió que transportara. Eso significaba que tenía otra forma de transportarlos. Gaul, maestro de carretas, prosiguió en tono burlón. Goldfinger hizo una mueca ante la mención de eso. Había estado haciendo su propia investigación en las últimas semanas, y lo que salió de eso no fue nada bueno. ¿Qué estás insinuando aquí, Galia? Intervino el maestro del papel. No es obvio, Bock, dijo Willem, maestro de ladrillos, con un tono de suficiencia. Eso hizo que una campana en la cabeza de Goldfinger sonara alarmada. Sus ojos volaron a su alrededor hasta el rostro de cada uno de los maestros. La disparidad en la reacción es demasiado opuesta, incluso para ellos. Está claro lo que hay detrás de Satoru ahora, cómo construyó toda su rama en tan poco tiempo. Todo fue extraño desde el principio. En ese momento no tenía más que sospechas que poner sobre la mesa, pero la situación actual aclaró las dudas que quedaban. Y, sin embargo, aunque deberían entender la gravedad de esto, ¿podría ser? La realización lo golpeó más fuerte de lo que estaba preparado. Inmediatamente se puso de pie cuando su asiento cayó hacia atrás, un acto considerable teniendo en cuenta su gran barriga. Deseo renunciar a mi puesto como mediador, anunció de inmediato, sorprendiendo a muchos de los maestros en silencio. Ahora, no seas tonto, Goldfinger, sabes exactamente por qué no puedes hacer eso. El maestro del metal, Iron, dijo con calma. Es peor de lo que pensaba, pensó el mediador actual mientras miraba a su alrededor. Traicionaste al gremio. ¿Desde cuándo? Dime, Iron. ¿Cuánto tiempo has estado en el bolsillo de 7 manos? Goldfinger golpeó la mesa con el puño y su taza de té saltó y se hizo añicos en el suelo. No traicioné a nada ni a nadie. Siempre prioricé el interés del gremio sobre el mío. El maestro del metal admitió sin vergüenza.
Bastardo. Einfart gritó cuando parecía listo para asesinar al maestro ante él. Oh, joder, no empieces de nuevo, chico. La única razón por la que estás enojado es porque tuviste la mayor cantidad de ingresos de todos nosotros hasta que llegó el lanzador de magia. Si aquí hay uno guiado por el mero interés propio, ese eres tú. Maya regañó al maestro como si estuviera regañando a un niño. Maldita vieja bruja. Tú también. Einfart parecía estar listo para explotar ahora. El maestro del papel y el maestro de la madera parecían aparentemente indignados. 8 Dedos era un socio comercial irrazonable y arriesgado, nada como los 7 manos actuales. Nunca había nadie pagar tan puntualmente como ellos. Agregó el maestro de ladrillos, Willem, con confianza. Goldfinger sintió que sus piernas estaban a punto de ceder, así que se recostó en una silla libre. Es hora de que tomemos el relevo y comencemos a conducir este reino hacia un mejor camino. Un camino de eficiencia y orden. No más impuestos tontos que paralizan el gremio para el mero disfrute de los nobles. No más leyes que limitan la importación y exportación. Gaul explicó cuando recibió un asentimiento de Maya, Aeron y Willem. Entonces, ¿deseas hacerte cargo del gremio?, preguntó Goldfinger después de algunos momentos de silencio, provocando un suspiro del maestro del metal. No lo estás viendo de la manera correcta, Aluma. Estás insistiendo en que es una toma de poder de nuestra parte, pero lo es. Nunca amenazamos a ninguno de ustedes. No hemos sido amenazados en esto. Evaluamos la oferta. Y lo tomó. Si lo desea, lo someteremos a votación, como exigen las leyes del gremio, pero el resultado será el mismo. Aeron explicó con calma y luego Aruma entendió cuánto engañaron a los maestros. Durante 20 años trabajé tan duro. Tanto para asegurar nuestra independencia, para asegurar que nadie tuviera el poder suficiente para subyugar al gremio, ya sea desde adentro o desde afuera. Todo se desperdició. Se sintió completamente destruido por la realización. Y lo peor fue que lo hizo con sus propias manos. Primero invitó a Satoru al redil para obtener un fácil acceso tanto al mercado de objetos mágicos como al gremio de aventureros. ¿Quién hubiera pensado que la clave del éxito del último año se habría convertido en un veneno mortal? ¿Y qué hay de nuestra independencia? ¿Qué será de nuestra propia libertad cuando tengamos que confiar en 7 manos para mantenernos erguidos? ¿Y qué será de nosotros si elegimos no cooperar? Expresó sus preocupaciones, pero pareció ser en vano ya que los maestros simplemente se encogieron de hombros. No nos dejaríamos engañar por tal cosa. No nos uniremos a Seven Hands. Simplemente lo aceptaremos como un socio comercial favorable. Dijo la maestra del pan con presunción en su tono. Sí, tal vez por ahora. Pero una vez que se infiltraron en el gremio y subieron lo suficientemente alto, el espantoso pensamiento no pudo evitar aparecer en la mente de Goldfinger. No te obligaremos a aceptar cómo se va a dirigir el gremio, eres libre de irte ya que somos una entidad democrática. Aeron dijo mientras acariciaba su larga barba. Le habían jugado. Cualquier elección que tomara, al final todo iría de acuerdo al plan de Satoru. Es posible que hayas ganado esta ronda, Satoru, pero la guerra todavía está en su apogeo, y solo uno permanecerá en pie. Apretó los puños. Sus ojos escanearon a los maestros ante él, desde los relajados hasta los preocupados y los furiosos. La guerra estaba librada y él no estaba listo para perder todavía. Mansión de Satoru. Punto de vista de Satoru. Nuestras propuestas han sido aceptadas. La atractiva joven rubia informó con una expresión serena a los no muertos sentados en el sofá frente al suyo. Eso es un alivio. Si salió mal, podría haber sido condenado al ostracismo por el gremio y habría perdido mucho. Dijo el no muerto con alivio en su tono. Estaba seriamente preocupado por el resultado de su salida. No es que le hubiera servido de nada fingir ignorancia. A estas alturas, estaba bastante claro para todos aquellos en el poder que estaban detrás de Seven Hands. Y viendo como algunos miembros del gremio ya comenzaron a hacer negocios con él mucho antes de este momento, era poco probable que saber quién estaba detrás de Seven Hands hubiera cambiado mucho. Después de todo, todos eran hombres de negocios. Aún así, la posibilidad de fallar aún existía, y Satoru se sintió satisfecho ya que todo salió de acuerdo con su ideal, con la ayuda de Ilma, por supuesto. Además, pensé que sería prudente hacerle saber que su alumno del Imperio acaba de recibir algunas misivas a través de un enviado personal del emperador. La mujer continuó con su informe mientras los pensamientos de Satoru se dirigían hacia su estudiante mayor que actualmente dormía en esta misma mansión. Los eventos que se desarrollaban en el Imperio no se le escapaban, pero no tenía tiempo para examinarlos o recopilar información. Estaba demasiado preocupado por sus propios problemas, pero aún así, como profesor, había sido bastante malo de su parte ignorar la difícil situación de su alumno hasta ese momento.
Todavía es solo una niña. Nuevamente sintió que decepcionó a Yamaiko de alguna manera. ¿Cómo va la adquisición? ¿Alguna resistencia?, preguntó haciendo retroceder el pensamiento de su viejo amigo. Ilma tomó un sorbo de té, aparentemente pensando en el asunto. Sí, la mayoría de la gente común no tuvo ninguna queja. Para ellos es solo un cambio en quién pagan sus impuestos también, nada más. Los comerciantes tenían algunas quejas, pero fueron silenciadas por nuestros nuevos acuerdos con el gremio de comerciantes. Ella tomó otro sorbo. He sido informado por Mato que las fronteras han sido aseguradas y se están organizando patrullas para asegurarse de que todo permanezca en orden. Satoru asintió con satisfacción. Conoció al hombre varias veces y parecía un tipo confiable. Tan grande como Gazef, pero ni siquiera cerca de su nivel si recordaba bien. Aún así, su nuevo dominio era demasiado grande para sus gustos. Habría preferido una sola ciudad como Errantel a un pequeño reino de tierra. Sin embargo, tenía que hacer lo mejor que podía con lo que tenía, lo que significaba que ahora tenía acceso directo a las montañas a Cerlisia. Sintió una pizca de emoción ante la idea de aventurarse ahí para ver si los rumores sobre enanos, dragones y gigantes tenían algo de verdad. Qué tiempo tan maravilloso sería, andar explorando lo desconocido, descubriendo nuevas realidades, recordando viejos tiempos. Él, Reiner y Laius se divertirían mucho haciéndolo, estaba seguro. Él pausó. Desde cuando empezó a incluir a las dos niñas en sus actividades, la comprensión no le molestó. Era simplemente sorprendente saber cuánto se insinuaban los dos en su rutina diaria. Durante su viaje al Imperio, aprendió a apreciar su compañía más allá de las meras fiestas de té. Laius le recordaba una extraña mezcla de Touch y Takemi, mientras que Renner, bueno, ella le recordaba un poco a él mismo, pero Punitomo seguramente se había infiltrado en su mente. No había otra forma de explicar cómo la chica se volvió tan aguda. Sintió una sonrisa invisible dibujarse en su rostro. Esos fueron tiempos divertidos, antes de que todo saliera tan mal. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Adelante. Fue Ilma quien respondió rápidamente en su lugar. Inmediatamente uno de los guardias entró en la habitación. Su armadura de acero negro lo marcaba como un miembro de élite del departamento de seguridad. Mi señor Satoru, el capitán guerrero solicitó una reunión, dijo el hombre inclinándose profundamente ante su señor y haciendo que la supresión emocional de Satoru se disparara ante el gesto del soldado. ¿Dónde está? Satoru preguntó sin saber si realmente quería hablar con el hombre. Justo abajo, mi señor, dijo el hombre sin dudarlo. Ya veo. Déjalo entrar entonces. Es mejor que me ocupe de esto más temprano que tarde, supongo, evaluó. Para ser honesto, esperaba que el hombre lo confrontara antes o cortara los lazos con él por completo. No esperaba la demora de alguien que le recordaba tanto al espíritu recto de Toume. Cuando el hombre salió de la habitación, Ilma se puso de pie y bebió el té que le quedaba. Creo que sería mejor para ti manejar esto solo. Ella dijo que él no podía hacer nada más que estar de acuerdo. Te veré esta noche. Con esas palabras de despedida, ella salió de la habitación mientras él esperaba que su invitado inesperado se uniera a él. No pasó mucho tiempo para que llegara el guerrero más fuerte del reino. No vestía armadura ni ropa formal, en cambio, la chaqueta de cuero que vestía se podía ver en cualquier granjero o posadero. El soldado que lo escoltaba se detuvo en el marco de la puerta junto a otros dos de sus compañeros. Déjanos, no debo ser molestado, dijo con un gesto desdeñoso que incitó a los guardias a salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ellos. Pasó mucho tiempo frente al espejo practicando esa y algunas otras poses y oraciones comunes. No sería correcto parecer demasiado informal considerando su nuevo estatus. Parece que te has familiarizado bien con tu nueva posición, Lord Satoru. Gazef dijo mientras el no muerto le hacía un gesto para que se sentara. El capitán guerrero amablemente lo complació. Me disculpo, no esperaba a ningún invitado. El té está frío. Como japonés, Satoru no pudo hacer nada más que disculparse por su falta de decoro. No te preocupes, no vine aquí por el té, dijo el hombre, su mirada atravesando el cráneo de Satoru. El lanzador de magia simplemente asintió. Veo, dijo, corto y al grano. No tenía intención de dirigirse al elefante en la habitación. Preferiría dejar esa tarea al propio Gazef. Después de todo, fue él quien vino aquí por esta razón. El silencio se prolongó durante largos minutos, negro mirando al azul, un implacable concurso de miradas para obligar al otro a hablar primero. Quiero saber, Satoru, sobre nuestra amistad, esperando que fuera tan cierto como pensaba. Dime, ¿a qué apuntas? Eso era algo que los muertos vivientes no esperaban del capitán guerrero. Esperaba que cargara directamente hacia Seven Arms. En cambio,
Iba en una dirección mucho más amplia. Al escuchar su silencio, el guerrero probablemente asumió su falta de voluntad para responder. Su mirada se oscureció. ¿Era esto lo que buscabas? ¿Lo que siempre buscaste desde que conociste a la princesa? La ira en su voz se mostró claramente. ¿Todo salió de acuerdo con tu plan? ¿Arrastrarnos a todos fuera de la capital para provocar un ataque de la facción noble y luego venir a rescatarnos como un salvador? Continuó mientras la presa en su boca se rompía dejando solo un río interminable e implacable de acusaciones. ¿Lo estaba? Laius, la princesa Renner, e incluso Brain, parte de tu plan. Peones que se utilizarán para alcanzar el poder que tanto anhelabas. La furiosa traición en sus palabras golpeó a Satoru como un hechizo sagrado de 10º nivel lanzado por el ángel de mayor rango. ¿Es eso lo que piensas de mí, Gazef? ¿Un noble hambriento de poder? ¿Alguien que no se arrepentirá de usar a hombres, mujeres y niños para lograr sus objetivos? El tono oscuro retumbó desde su pecho hasta su boca, su molestia llenando cada palabra. ¿Crees que alguna vez quise todo esto? Ahora era su momento de perder los estribos. Apretó el puño mientras la traición llenaba su propio ser. Esperaba que vinieras y me acusaras de esconder cosas. Eso hubiera sido justo. Tenías todo el derecho de hacerlo. Y en cambio, aquí estás, acusándome de usar a todos los que me rodean y explotar sus lazos para mi propia ventaja. Sintió que su pasiva obligaba a su creciente ira a expirar mientras solo quedaba una furia helada. Pensé en ti como un amigo Gazef, una persona confiable, y aquí estás asumiendo que todo esto fue un gran plan. El capitán guerrero parecía querer refutar sus palabras, pero Satoru no le dio la oportunidad. Porque me hice cargo de Seven Hands. Eran una espina en el costado del reino y yo también. ¿Por qué rescaté al rey? Fue porque no quería ver llorar a Renner. ¿Por qué destruí a los rebeldes? Es porque los habrían matado a todos, personas por las que llegué a preocuparme. ¿Por qué acepté todos estos títulos y responsabilidades problemáticos? Es porque no tenía otra opción en el asunto, como si negarme fuera una opción viable. Vertió hasta la última de sus frustraciones en sus palabras. La verdad fluyó de su boca de manera liberadora, como si estuviera quitando un gran peso de su alma. ¿Te quedas aquí acusándome? ¿Qué tal si tratas de tomar mi lugar? ¿Qué habrías hecho? ¿Dejar que todos mueran? Su ira reprimida subió y bajó, luchando contra su habilidad pasiva. El silencio descendió entre ellos. Gazef pareció desconcertado por su arrebato apenas contenido, mirándolo con sus grandes ojos negros. Solo ahora Satoru notó que en realidad estaba de pie. No supo cuándo sucedió, pero se recostó en su sofá, un poco torpemente debido a su vergüenza. Puedes despreciarme, puedes odiarme, pero seguiré adelante. Viviré al máximo de mis posibilidades y apreciaré los lazos que creé aquí, pase lo que pase. Él regresó a su habitual tono de calma muerta, pero no obstante, quiso decir hasta la última palabra. Castillo de Rolente. Punto de vista de Renner. Decir que no estaba un poco ansiosa sería una mentira. Después de todo, nada de lo que sucedería estaba bajo su control directo. Claro, ella dio las órdenes, pero al final todo se redujo a la habilidad de los agentes. Ilma aseguró que todo estaría bien, pero había aprendido hace mucho tiempo que la confianza estaba fuera de lugar en nadie más que en ella misma, o en Satoru, por supuesto. La placentera brisa entre su cabello era un recordatorio del período de finales de la primavera que estaban experimentando actualmente, pero esa no era la razón por la que estaba parada en uno de los balcones en la zona más aislada del castillo. Este era el escondite de su inútil prestamista de útero, el que trató de tenderle una trampa con un asqueroso mocoso noble del campo. Tenía ganas de vomitar ante el mero pensamiento de que alguien que no fuera Satoru la tocara y la acariciara. Eso no podía quedar impune. Ella no era una mera herramienta para ser movida por basura sin valor como ella. Ella era una reina. Y ella no será faltada al respeto por nadie. Cuando el que estaba esperando apareció en la distancia, inmediatamente notó que los pocos sirvientes en el área cambiaban de posición como ella había indicado antes. Conseguir que algunos de los miembros de Seven Hands se infiltraran en el castillo como sirvientes fue uno de los mejores movimientos realizados en las últimas semanas, con el caos del falso golpe aún desarrollándose. Ilma y Satoru ahora tenían oídos por todo el castillo mientras ella podía ordenarles como quisiera que hicieran sus órdenes. El gusano despistado miró a su alrededor, como si buscara algo. No es que le importara en lo más mínimo. Estaba tan absorta en su propia mente que ni siquiera se dio cuenta del hombre que se le acercaba por detrás. Y a partir de ahí, todo se vino abajo. El tonto estaba rodeado. Los sirvientes actuantes cerraban todas las rutas de escape posibles mientras su prestamista de úteros estaba ocupado siendo un mocoso. La sirvienta hizo un excelente trabajo al asegurarse de que se distrajera el tiempo suficiente.
En el momento en que la tonta finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a asustarse como una rata en un barril. Y, como un animal acorralado, cuando todas las demás opciones desaparecieron, solo quedaron los instintos más radicales. El ser que se hacía llamar su madre agarró un par de tijeras y trató de balancearlas alrededor de ella como un perro rabioso. Remner se burló de la pantalla. Había visto la parte superior de la parte superior cuando admiraba a Gazef, Brain e incluso la habilidad con la espada de Laius. En comparación, esto no era más que un niño pequeño haciendo una rabieta. La mujer fue desarmada fácilmente y luego comenzó la diversión. La joven princesa miró hacia abajo mientras la mujer noble era humillada y golpeada hasta convertirla en pulpa. Todo el asunto no tomó ni 10 minutos. Una vez que los miembros de Seven Hands terminaron, movieron el cuerpo inmóvil de la mujer hacia el lugar correcto, justo debajo del balcón desde el cual Renner observaba todo. Tan pronto como su prestamista de útero estuvo en posición, inmediatamente comenzó a empujar el pesado jarrón de piedra frente a ella. Era pesado y hubiera sido mejor dejar esta parte a otra persona, pero esto era un asunto personal. Ella ya vio a Satoru matar. Vio a Laius matar. Ya era hora de que ella hiciera lo suyo. En realidad tenía curiosidad por saber cómo se sentiría tal cosa. Tomar la vida de alguien a quien detestabas tanto como ella. El objeto pesado finalmente cedió cuando fue empujado demasiado por el borde, y se desplomó como una roca en un pozo. Por unos eternos instantes solo pudo escuchar el latido de su corazón en sus oídos y luego un gran estruendo acompañado de un satisfactorio chapoteo. Inmediatamente miró hacia abajo para ver la forma de su matriz tendida en el suelo frío, un jarrón de piedra roto en el lugar de su cabeza que parecía salpicado a su alrededor mientras un charco de sangre empezaba a formarse, empapando las piedras a su alrededor. Cadáver desnudo. Una verdadera sonrisa apareció en el rostro de la princesa mientras miraba lo que quedaba de su repulsivo pariente. Y, sin embargo, donde ella esperaba satisfacción, solo había vacío. No sintió nada por lo que hizo. La forma del humano desnudo aplastado debajo de ella no le causaba placer ni arrepentimiento. Solo necesitaba hacerse. Se quedó ahí durante unos segundos, contemplando su propia emoción o la falta de ella, antes de abandonar el lugar. Ahora, esperemos que todo este calvario termine pronto. Ha pasado más de un mes desde la última vez que estuve a solas con Satoru. Este no es un marco de tiempo aceptable, reflexionó para sí misma mientras sentía que un cierto anhelo dentro de ella comenzaba a surgir. Echaba de menos sus suaves caricias y caricias. Extrañaba sentarse en su regazo y reírse cuando Laius regresaba todo cubierto de barro. Echaba de menos sus risas profundas y sus historias. Echaba de menos que él la metiera en su cama. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Extrañaba sentirse viva. Espero que todos hayan disfrutado este poco del desarrollo del personaje. Evaluación sería una mejor palabra en este caso. Aún así, hay mucho por hacer. Espero verlos a todos la próxima vez también. Recuerde dejar una reseña o comentario con sus pensamientos. Siempre son bienvenidos. Y un agradecimiento especial a todos mis Patreons. Hasta la próxima. Mantenerse seguro. La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Capítulo 33. El arma, la reina y el soldado. Habla normal. Pensamiento. Magia silenciosa. Magia anormal. Cambio de ubicación, hora o punto de vista. Hola. Este es principalmente un capítulo para restablecer las cosas antes de comenzar con el siguiente arco. Para los de FFN, ¿quieren leer los próximos 3 capítulos? Únete al Patreon. Enlace, patreon.com Zero Senpai y Uriter. Beta Reader, JRS, aparece un Beta Reader salvaje. Capítulo 31, el arma, la reina y el soldado. La niña tarareaba una vieja melodía mientras miraba a la luna. Fue una noche realmente tranquila. La luz de la luna iluminaba los techos de la capital, creando un espectáculo de luces solo admirable desde su posición. Las estrellas brillantes en el cielo, un regalo que los dioses bendijeron a los mortales, decían algunos. Aburrido, absolutamente aburrido. No es que su vida haya sido mucho más durante el último siglo. Su deber sagrado la obligaba a permanecer allí, como guardiana de un salón silencioso. Su madre siempre lo deseó, ¿no? El monstruo adorable que no podía dejar de amar y odiar al mismo tiempo. Sin darse cuenta, como si actuara por puro instinto, su mano izquierda subió para cepillarse el cabello, dejando al descubierto por unos instantes las orejas puntiagudas que se escondían detrás de ellas. Se sentía aburrida, e incluso tratar de resolver el acertijo conocido como el cubo de Rubik ya no parecía tan entretenido. Un pensamiento blasfemo según los más devotos, pero afortunadamente ella no se consideraba como tal aún con la sangre corriendo por sus venas.
Mirando hacia atrás a su linaje hizo que emergiera el pensamiento de su padre. Apretó su mano libre en un puño. Bueno, esa es una mala manera de arruinar una noche. Suspiró mentalmente, tratando de alejar el desagradable pensamiento. Pero incluso entonces, cuando su mente no estaba controlada por una furia a sangre fría, todo lo que quedaba era puro aburrimiento. Ella ya había probado todos los platos posibles que la teocracia tenía para ofrecer, y había coaccionado a algunos cardenales para que algunos de los chefs del imperio y del reino santo vinieran a cocinar sus platos típicos. Aunque dudaba que nada en el mundo pudiera superar la tortilla de tía Nefaire, sintió un poco de gracia en la boca ante el solo pensamiento. ¿Todavía estás despierto hasta ahora? Ceci fue devuelto a la realidad por la voz familiar. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta y solo miró al orador. Solo los niños se acuestan cuando sus padres les dicen que, ¿a qué viniste aquí, chico?, dijo en su habitual tono monótono. El pelinegro no respondió de inmediato, no tenía las agallas para hacerlo. Incluso si se le consideraba un hombre adulto, para ella no era más que un niño. Fui enviado por los cardenales para ver cómo estabas, Lady Ceci. La mujer de cabello blanco y negro sintió ganas de reírse de diversión ante esa frase del mensaje verdadero. ¿Los niños tienen miedo de que su hermana mayor se escape?, preguntó divertida, con una pequeña sonrisa creciendo en su rostro. El silencio se extendió entre ellos mientras nadie hablaba. Los cardenales, por supuesto, estaban justificados en su miedo. Ella mostró mucho interés en los eventos que se desarrollan en el reino de Restiz últimamente. O para ser específicos, eventos que giraban principalmente en torno a un cierto lanzador de magia. Una masacre de proporciones nunca antes vistas. Bueno, en realidad no. Había visto morir a muchas más personas con su guadaña que el recuento final de muertes en el reino, pero lo que la intrigaba era el objetivo general. No todos los días alguien acababa con todo un ejército de nobles y hacía desfilar sus cadáveres por la capital. Teniendo en cuenta que su interés ya había despertado cuando se supuso por primera vez que el hombre estaba relacionado con la desaparición y probable exterminio de la escritura de la luz del sol, era natural que ella quisiera vigilarlo. El problema era que con su falta de interés en casi todo lo que no estuviera relacionado con la comida o la lucha, mostrar interés en alguien fuera de la teocracia hizo sonar una campana de alarma en los oídos de sus líderes. Su sonrisa se amplió cuando sintió que una idea traviesa se formaba en su mente. Entonces, ¿qué harías si decidiera irme?, le preguntó al hombre que se escondía cobardemente detrás de la máscara falsa en su rostro. ¿Tratarías de detenerme? ¿Tú y ese palo que llevas, como un niño jugando a los caballeros? ¿Traerías a esa pequeña banda de inadaptados sobre mí?, preguntó, sintiendo una oleada de emoción ante la idea de luchar seriamente contra toda la escritura negra, hasta la muerte. Me gustaría recordarte tu juramento de lealtad a los dioses y la promesa de proteger este país y su gente, respondió con calma, haciendo que la sonrisa de suficiencia desapareciera de su rostro. Qué tediosa y aburrida respuesta. Hubiera sido más divertido si hubieras dicho que intentarías seducirme y convencerme de quedarme. El hombre frunció el ceño, cambiando su expresión por primera vez desde que llegó. Ni siquiera lo pienses, muchacho. Tendrás que forzarme a tirarme al suelo y golpearme hasta casi matarme antes de que lo considere. Ella se burló provocando una réplica del hombre. Nunca lo consideré. El pelinegro respondió de inmediato. Ja, es así. ¿Soy tan feo para ti? Ahora solo estaba jugando con él. Irritar al chico era una de las cosas más divertidas que se le ocurrían. No, por supuesto que no, Lady Ceci. Solo eres. Tu personalidad. No la encuentro deseable. El chico casi tartamudeó. Finalmente se giró, colocando su rostro a solo unos centímetros del de él, su mano acariciando su mandíbula. Podía sentir su músculo tensarse y el miedo brillar en sus ojos. Un corderito listo para el matadero, esa fue la imagen que le vino a la mente. No te preocupes, corderito. Ella susurró en su oído. El sentimiento es mutuo. Ella dijo antes de alejarlo, haciéndolo tropezar hacia atrás. Ve a decirle a tus amos, perro, que mi paciencia se agota. Esta guerra tonta y tediosa ya habría terminado si me dieran la oportunidad de descender al campo de batalla y cortar a ese bastardo en 1000 pedazos. Hizo una pausa cuando una sonrisa malévola partió su rostro en dos. De lo contrario, me aburriré de esta farsa y buscaré algo mejor que hacer que pudrirme en un pasillo, esperando a un enemigo que nunca llegará. El niño no dudó en escabullirse, demasiado fresco de la leche de su madre como para siquiera pensar en desafiarla. Este era el problema con la escritura negra actual. Todos eran un montón de gusanos sin espinas, una vez que ella se involucró.
Ceci supuso que parte de eso se debía a su ritual de humildad hacia ellos una vez que se unieron, pero aún así, hizo que cada interacción con ellos fuera tan aburrida como una roca. Ella, por supuesto, no quiso decir sus palabras al chico. Pero si los cardenales estaban tan preocupados de enviarlo a ella, habría sido una oportunidad perdida de no capitalizar su miedo y hacer que empujaran más la guerra contra ese bastardo que ella tenía que reconocer como su padre. A veces se preguntaba si aniquilar a la teocracia debería estar en su lista de tareas pendientes. Por todo el amor que tenía por su madre, tenía la misma cantidad de odio por el trato que recibía. Y dado que ella estaba muerta y desaparecida, la mejor manera de fastidiarla sería quemando todo lo que ella defendía. Pero, de nuevo, la teocracia también era lo que a la tía Nazaire le importaba profundamente, y no quería decepcionarla. Además, el hecho de que estuvieran dispuestos a continuar en guerra contra el reino de los elfos fue una gran parte de su razonamiento para no destruirlos y seguir obedeciendo, por ahora. Su pequeña lucha interna finalmente llegó a su fin cuando vio que el largo cabello negro del chico desaparecía de su vista. Realmente no tenía idea de cómo una línea tan poderosa, posiblemente incluso más poderosa que la de ella, resultó ser tan débil. Reflexionó sobre lo mismo muchas veces antes y, después de consultar algunos anales, llegó a la conclusión de que los Godkins anteriores eran un montón de tontos que continuamente se apareaban con seres inferiores. A pesar de todo su odio y repugnancia hacia su padre y la forma en que fue concebida, tuvo que admitir que había sido tanto su maldición como su bendición nacer de tales padres. Su madre, el Godkin más poderoso de la época, y su padre, un ser al mismo nivel que ella, o incluso más poderoso, ya que fue capaz de secuestrarla. Ella nació de esa unión, una niña maldita de una fuerza inimaginable y sin precedentes, incluso para un dios. Es por esto que apuntó a lo mismo, tendrá que encontrar a alguien de su nivel o incluso superior a ella y aparearse con ellos para continuar el ciclo. Ahí estaba su dilema, ya que nunca escuchó que existiera tal ser o, al menos, que no quisiera. Sabía de algunos Dragon Lords que podrían compararse con ella, pero dudaba que hubieran estado dispuestos a aparearse, menos aún con la disposición actual de la teocracia hacia ellos. Siempre podría tratar de dominarlos y forzarlos, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ella y su maldito padre? Respiró hondo y lo soltó en un profundo suspiro. Esos pensamientos la deprimieron aún más que antes. Y si había algo peor que estar aburrido, era estar deprimido. Tal vez debería realmente tomarse esas vacaciones. No era como si la teocracia fuera a ser atacada mientras ella estaba fuera por un par de meses. Se llevó un dedo a la mejilla con curiosidad. Se preguntó, ¿qué tipo de comida tendría el reino de Reestice? Muy importante leer esto. A partir de mediados de noviembre, FFN desactivó automáticamente todas las notificaciones. Si desea recibir un correo cada vez que se actualizan las historias que sigue, debe ir a la configuración de su cuenta y hacer clic en sí en el cuadro de notificación de correo. Recuerda guardar los cambios. Perdón por la interrupción, pero esto es muy importante ya que he notado que muchos lectores no volvieron después del cambio. Reino dracónico. Punto de vista de Draudion. La reina dragón se sentó en su trono, con una expresión furiosa en su rostro infantil mientras el general ante ella informaba las noticias desde el frente. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay nada que podamos hacer?, dijo desde detrás de sus dientes apretados. Me temo que no, Majestad. El equipo de Mithril Stelamir devolvió parte del dinero de su contrato y regresó al reino después de la pelea con Crystal Tear. El hombre informó, incitando a la reina a lanzar su copa de vino contra la pared, rompiéndola en 1000 pedazos. Ese pedazo de mierda. Ella gruñó con absoluta rabia, como un dragón que acaba de descubrir que le robaron parte de su tesoro. Normalmente nunca se comportaría de esa manera, pero la presencia de solo sus asesores más cercanos la impulsó a desatar libremente sus emociones internas. Esta no era la primera vez que esto sucedía tampoco. Los equipos de aventureros fueron intimidados o peleados para que se fueran, y todo esto volvió a Crystal Tear. La única esperanza de su reino se convirtió en la mayor espina clavada en su costado. Estaba segura de que ese degenerado tendría algo que ver con todo esto. Estaba segura. Y cuando esto termine, lo hará colgar por las tripas en su salón del trono. Sí, eso sonaba bastante bien. A partir de ahora, perder luchadores capaces era lo último que podían permitirse. Estaban completamente atrincherados detrás de los muros de sus ciudades. La tierra restante quedó para ser brutalizada por los hombres bestia. Estaba funcionando ya que el ejército invasor tenía problemas para alimentarse, ahora que no tenían más humanos para darse un festín. Esto también los llevó a cargar imprudentemente contra las ciudades amuralladas, lo que era nada menos que una sentencia de muerte considerando el bombardeo de magia que recibieron de los acusados de arriba.
El único problema era enviar comida de ciudad en ciudad evitando las patrullas de hombres bestia. Ese era el punto donde los aventureros eran realmente valiosos. Escoltar caravanas de comida de ciudad en ciudad no era tarea fácil y los equipos muertos o la comida perdida eran noticias diarias ahora. La alta tasa de mortalidad incluso obligó al reino a ofrecer mejores salarios a los aventureros que comenzaron a rechazar contratos. Afortunadamente, las primeras entregas del lanzador de magia Satoru comenzaron a llegar, escoltadas por grupos de aventureros para una protección posterior tanto de los bandidos como de los eventuales muertos vivientes de las llanuras de Katze. Fue un duro golpe para sus arcas ya agotadas, pero el resultado valió la pena. Se sentó mientras ese pensamiento lograba tranquilizarla. ¿Han sido recibidas nuestras felicitaciones al nuevo marqués del reino?, le preguntó a uno de sus asesores. Sí, Su Majestad. El marqués nos agradece y nos desea suerte en nuestras batallas por venir, respondió el ministro de Relaciones Exteriores. La reina hizo una mueca. Si hubiera tenido la oportunidad, una sola oportunidad de conocer al hombre cara a cara, podría haber logrado mucho más. Pero, por desgracia, las circunstancias no estaban de su lado. El lanzador de magia nunca aceptó una invitación para visitar la capital, alegando estar demasiado ocupado para ausentarse tanto tiempo. Eso era de alguna manera comprensible debido a la situación del reino Draconic. Nadie querría visitar un reino actualmente en guerra. Ella, por otro lado, no podía salir de su residencia para visitar al hechicero mágico. La ausencia de su reina podría haber causado la desmoralización de sus tropas restantes, lo que conduciría a un desastre. Y ahora, Restife finalmente decidió hacer un movimiento y reclamar al lanzador para ellos. Fue realmente irritante. Si el mundo hubiera sido justo, debería haber tenido la oportunidad de encantar al lanzador de magia, pero en cambio, el mundo era injusto y despiadado por naturaleza. Este nuevo desarrollo podría traer muchos problemas. Las relaciones entre su país y Satoru eran meramente comerciales y mutuamente beneficiosas, pero con su nuevo título esto bien podría convertirse en un lío político en el que ella se vería obligada a hacer concesiones a Restife. De lo contrario, detendrían la línea de suministro establecida actualmente. Si había que creer en los rumores, incluso se dijo que el rey arregló un matrimonio político entre Satoru y la segunda princesa. Una oferta que podría vencer fácilmente. Después de todo, ella era una reina. Pero, de nuevo, su posición actual obligó a su mano a retroceder. Fue increíblemente frustrante y la situación actual no ayudó a calmar sus nervios en absoluto. Invirtió demasiado en este esfuerzo, no podía fallar aquí, o de lo contrario, el frágil equilibrio que logró alcanzar en esta guerra podría volverse a favor de los hombres bestia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina apertura de las puertas cuando un guardia entró corriendo, muy agitado por algo. Mi reina. Me disculpo por la grosera interrupción, pero hay un hombre aquí para verte. Nos trajo la cabeza del Rey León. Esas palabras inmediatamente llamaron la atención de toda la sala. El Rey León era uno de los muchos generales que actualmente lideraban el ejército invasor, e incluso entre ellos, era una de las mayores espinas en el costado del reino, ya que era el que apuntaba a la mayoría de las caravanas que transportaban alimentos de ciudad en ciudad. La corona, por supuesto, había otorgado generosas recompensas por cada una de las cabezas de los generales para atraer a los aventureros a buscar y matar a los líderes del ejército invasor, pero aún no había obtenido resultados significativos. ¿Es el cerdo?, preguntó, con resignación en su tono, ya que sabía que había pocas posibilidades de que otro equipo que no fuera Diamantita pudiera matar a un enemigo así. Por supuesto, estaba feliz de que su enemigo hubiera sido vencido, pero el acto que tendría que hacer en ese caso sería realmente desaprobador. Ya podía imaginar tener que chillar como una niña emocionada mientras alababa y felicitaba a esa mancha de mierda de hombre. Tal vez hará que ella le lance un beso, como la última vez. Sintió ganas de vomitar ante el único pensamiento mientras la bilis subía por su estómago. No, Su Majestad. El hombre ni siquiera es un aventurero por su propia afirmación. Eso provocó que estallaran murmullos entre los ministros. La reina no pudo evitar despertar su interés por eso. Un guerrero capaz de matar al Rey León sin ser un aventurero. Debe ser una fuerza de élite de un país diferente. Ella rápidamente inventó la conclusión más lógica. Entonces, ¿quién es este prestigioso guerrero?, preguntó uno de sus generales, ironía en su tono. El guardia tragó saliva. Él no desea compartir su nombre, solo desea su recompensa. Tampoco está dispuesto a separarse de su espada, por lo que no pudimos escoltarlo hasta aquí. El joven explicó la situación. Un acertijo complicado, por decirlo menos. Tenía mucha curiosidad por saber quién era este hombre misterioso, pero al mismo tiempo, parecía un riesgo innecesario.
Ella podría hacer que su guardia lo recompense y lo despida, pero ya ha perdido a un lanzador de magia por su vacilación. Otro error de este tipo podría resultar fatal. Tomada su decisión, finalmente decidió dirigirse directamente al guardia. Haga que escolten a este hombre hasta aquí, queremos encontrarnos con él. Asegúrense de que lo escolte un número adecuado de guardias. Su decisión no fue recibida sin resistencia por parte de la mayoría de sus asesores. Incluso su primer ministro desalentó tales acciones, pero al final, ella era la reina y su palabra era la regla. El guardia tardó solo unos minutos en regresar junto con un pelotón que escoltaba a un hombre misterioso en el medio. El hombre estaba bien construido, ninguna armadura lo defendía ya que vestía una simple chaqueta de cuero y pantalones. Su rasgo más distinguido era sin duda su cabello teñido de azul, pero lo que realmente saltó inmediatamente a los ojos de Draudillon fue la espada que tenía envainada a su lado. Sintió que sus instintos de dragón se encendían como nunca antes, un anhelo y un deseo de obtener esa espada fantástica para sí misma, sin importar si no podía usarla correctamente. Su cola comenzó a temblar mientras su boca comenzaba a salivar como si se le presentara un exquisito banquete después de pasar hambre durante un mes. Majestad. Su Majestad. Finalmente fue empujada de regreso a la realidad cuando escuchó la voz de su primer ministro resonando en sus oídos. Su cabeza se volvió hacia él, molesta por la interrupción de su contemplación. El hombre de mediana edad retrocedió. No ha respondido durante más de un minuto, Su Alteza. Susurró disculpándose mientras retrocedía. Parpadeó. Para ella todo el asunto no duró más de un par de segundos, pero al ver cómo sus asesores la estaban mirando en ese momento, tuvo que admitir que su primer ministro aparentemente tenía razón. Inmediatamente enderezó su postura en el trono y fijó sus ojos carmesí en el hombre que tenía delante. Bienvenido, guerrero. Hemos oído hablar de tus grandes hazañas contra el clan Lionel y de cómo mataste al rey león. Estamos profundamente agradecidos por tu ayuda en nuestra justa causa. Ella dijo claramente para que todos escucharan. El hombre no reaccionó, simplemente se inclinó levemente, lo suficiente para reconocer su presencia. Un gesto aparentemente no apreciado por la corte, ya que muchos parecían querer abordar su falta de modales. Deseamos recompensarte personalmente por tu servicio. Di tu nombre, valiente guerrero. Dijo mientras tenía que obligar a su mirada a dejar de descender sobre la espada del hombre una vez más. ¿No puedo recibir el pago e irme? Esto está empezando a hacer que me arrepienta de haber matado a ese demi-humano. Dijo el hombre cansado. ¿Cómo te atreves? Mostrar tal falta de respeto en la cara de su majestad. Deberías estar suplicando perdón de rodillas. La capitana de su guardia gritó enfurecida por el comportamiento casual e irrespetuoso del hombre, desenvainando su espada, pero ese pudo haber sido su mayor error. En un abrir y cerrar de ojos, la espada encantada del capitán fue partida en dos por una hoja curva negra. Los ojos de todos se abrieron cuando el pánico comenzó a llenar la habitación. Los guardias rodearon al hombre ahora armado, listos para proteger a su reina hasta el final. En cuanto a Draudillon, ahora se sintió atraída por esa espada más que nunca, sintió un empujón físico hacia ella, como si la espada fuera sensible y la llamara. Sus ojos carmesí se perdieron en la negrura del metal desconocido, como si fuera un vacío sin fin listo para engullirla. El miasma que emanaba de él parecía estar vivo mientras se arremolinaba alrededor de la hoja y la empuñadura, como un león en busca de su próxima presa. Débil, arrogante y orgulloso. Con razón este país está condenado, si esto es lo mejor que tienes para ofrecer. Las palabras fueron frías y brutales, pero no del todo falsas, por mucho que la reina detestara admitir tal cosa. Como guiada por la voluntad de otro, Draudillon se puso de pie y comenzó a caminar hacia el hombre, ignorando todas y cada una de las protestas de sus consejeros o guardias. En solo unos segundos, se paró frente al extraño. Su hoja estaba baja y aparentemente no amenazaba, pero aún estaba lista para atacar en cualquier momento. «¿Y eres fuerte, humilde y desvergonzado, puedo preguntar?», le preguntó al hombre, provocando que se riera, un sonido tan inusual para sus oídos tan acostumbrados a las elegantes palabras de nobleza. «En absoluto, reina dragón. Soy débil, arrogante hasta cierto punto y orgulloso de mi arte, pero soy un hombre que no está destinado a liderar a otros. Soy simplemente un espadachín egoísta», dijo el hombre en un tono relajado, como si esto fuera una ley natural del mundo. «¿Es así? Entonces, ¿este espadachín egoísta finalmente se presentará?», inquirió una vez más. En su forma actual tenía que mirar al hombre y su cuello estaba empezando a doler. El espadachín respiró hondo antes de suspirar y envainar su espada, escondiendo su magnificencia de sus ojos, para su disgusto. «Soy Cerebronglaus», dijo secamente, provocando una nueva ola de murmullos en la habitación.
Incluso en el reino dracónico ese nombre no era desconocido. Un hombre con la fuerza suficiente para rivalizar con el caballero más fuerte de Rey Stephen no era nada de lo que burlarse. Pero eso, al menos, significaba que probablemente no era un enviado de ninguna otra nación, para su alivio. Un hombre famoso, por lo que veo. ¿Qué lo trae por aquí, si puedo preguntar, Sir Brain? El hombre se encogió de hombros y agitó la mano como para ahuyentar a un mosquito especialmente molesto. No se necesitan honoríficos, Reina Dragón. Simplemente pasé cuando ese gato grande se interpuso en mi camino. Intercambiamos saludos y nos batimos en duelo. Gané. La brevedad y la indiferencia del hombre enfurecía, parecía estar hablando de una rata callejera y no de uno de los mayores enemigos de su nación. Cuando el gato grande cayó, todos los demás se dispersaron como los gatos asustados que eran. Entonces supe que podía ganar algo de dinero con la cabeza de ese gato grande y vine a reclamar mi recompensa. El hombre resumió su versión de la historia, para el disgusto de muchos de sus caballeros que perdieron camaradas y amigos ante el Rey León. No tenía idea de cómo se sentirían al tener tal amenaza ridiculizada de esa manera. Ya veo. Hablas de un monstruo que cobró innumerables vidas como si no fuera nada para ti. Anteriormente dijiste que eras mucho menos arrogante que nosotros, pero para mí, no lo parece. Ella replicó. El rostro del hombre se puso rígido, suspiró mientras su mano se movía instintivamente hacia su espada, desenvainándole y presentándosela a la reina. No confundas mis palabras con arrogancia, Reina Dragón. Ese demi-humano puede haber sido monstruoso, pero comparado con el que me regaló esta espada, no era más que un gatito gruñendo. Draudillon escuchó atentamente, pero sus instintos se activaron de nuevo, obligándola a tocar la hoja. Lentamente, con sumo cuidado, levantó la mano y colocó las puntas de los dedos en el lado romo de la hoja. Inmediatamente, sintió una energía extraña fluir por cada una de sus venas. Su ilusión desapareció, mostrando muchos de los rasgos de dragón que escondía detrás de su fachada humana. Sus manos se convirtieron en garras y sus majestuosas escamas negras aparecieron a lo largo de su cuerpo, bebiendo con avidez la energía extraña. Todo el asunto le causó algo de dolor, pero el placer que sintió por el contacto fue inconmensurable. Era como beber el jugo más dulce junto con los pasteles más dulces. ¿Y quién fue el que te regaló esta espada?, preguntó, casi en trance mientras la energía de la hoja drogaba su ser hasta la adicción. Un ser por encima de todos los demás. Alguien cuya fuerza está por encima de toda comprensión humana, un monstruo que me mostró la inutilidad de tratar de escalar a la cima del mundo. Pero puede que lo conozcas por el nombre que usa actualmente. Satoru Epasel. Punto de vista de Felicia. Bien. Continúa así, arriba y abajo. Se necesitó toda la voluntad de Felicia para no intentar asesinar al hombre que estaba parado frente a ella. Continuó moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras el eje que estaba agarrando con ambas manos se calentaba más y más. Sintió que su boca se estiraba al máximo para intentar aspirar la mayor cantidad de aire posible, de lo contrario correría el riesgo de asfixiarse. Pero su ritmo no iba a ser igual ya que sintió que su agarre se aflojaba y caía ruinosamente al suelo. ¿Qué diablos estás haciendo? Perra estúpida. Levántate. Apretando los dientes, ella obedeció. Su cuerpo ya estaba en llamas debido al epílogo de los pull-ups, pero sabía que el castigo por holgazanear sería mucho peor que el que su cuerpo le daría esta noche. Corre. 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 20 lapsos. Tienes 10 minutos. Felicia se tropezó y comenzó a correr detrás de sus compañeros. Ni siquiera tengo 10 años. Ese soy un lanzador de magia. ¿Por qué debo sufrirte a través de esto? No se quejó con nadie en particular hasta que una voz que helaba su pecho en llamas le respondió. ¿Porque eres un idiota? El instructor gritó detrás de ella. Antes de que seas una niña. Antes de que seas un lanzador de magia. Antes de que seas la hija de tu padre. Antes de todo, eres un soldado. Sus palabras se atravesaron como una cuchilla caliente a través de la mantequilla. Todos ustedes son la próxima generación. Llevarán el nombre de Seven Ans en el futuro. Pero a partir de ahora son basura. No importa qué talento posean. No importa quién sea su papá. Eres más bajo que el gusano más bajo. Hasta que diga lo contrario. La voz resonó a través de la fila de niños y niñas que corrían. Señor, sí señor. La línea gritó. La voz de Felicia se unió a las demás en un coro de dolor. ¿Qué? No te escucho. El hombre gritó, el látigo en su mano azotó el suelo al lado de donde Felicia corría. Ofrecemos nuestra sangre y alma a la causa. Los niños asustados gritaron aún más fuerte. Bien. Pero si puedes gritar tan fuerte, puedes ir más rápido. El doble de tiempo. Los que se quedan atrás no recibirán la cena esta noche. Adelante, gusanos.
Sí, estaba segura de ello. El comandante en prácticas lancera a un demonio ascendido del infierno para atormentarlos. Y, sin embargo, no podían hacer nada más que seguir órdenes. Punto. La chica de cabello castaño se derrumbó en la cama con un gemido. Sintió como si cada hueso de su cuerpo se convirtiera en polvo y cada músculo se derritiera en una sustancia pegajosa. Su entrenamiento no siempre fue tan duro, no. Durante más de un año se limitó a estudiar magia en todas sus formas y comenzó a formarse en el arte con gran éxito. Pero desde que se mudaron a Epasel hace 4 meses, todo se fue a la mierda, para usar una de las palabras a las que se acostumbró durante su periodo al cuidado de Sevenance. Cuando tuvo que irse, sus padres estaban muy molestos, comprensiblemente, ya que ella no tenía ni 10 años. Recordaba a su hermana llorando toda la noche. Quería ir con ella, su dulce hermana mayor. Le prometió a Felicia que una vez que tuviera la edad adecuada, Sevenance la contrataría y la encontraría. Ese recuerdo trajo una sonrisa a la cara del joven lanzador. La verdad que le dolía mucho dejar atrás a su familia, más aún a su hermana, a quien amaba con todo su corazón. Pero ella no tenía elección. La mayoría de las operaciones de Sevenance se trasladaron al territorio del nuevo Marqués Satoru hace 6 meses. Hablando de eso, la historia del noble lanzador de magia ya se estaba convirtiendo en leyenda. Alguien de quien se rumoreaba que podía usar el 6º nivel de magia, poniéndolo al mismo nivel que Fudel Paladín del Imperio. Un hombre letal tanto en combate como en política, a juzgar por la matanza de 2/3 de los nobles que supervisaba personalmente. Muchos aseguraban que paseaba sus cadáveres por las calles de la capital como símbolo de su poder, otros decían que era el miembro más leal de la real facción. Ese último probablemente se debió a su compromiso con la segunda princesa. Felicia misma admiraba mucho al lanzador de magia por su destreza mágica, al menos. No podía decir que estaba emocionada por lo que había hecho, pero tampoco lo condenaría. Todavía recordaba el miedo que sintió cuando un noble trató de llevarse a su hermana, se sintió aliviada de que alguien hubiera limpiado lo peor de ellos. Oye, Feli. La fuerte voz de su compañera de dormitorio, Alicia, despertó a la joven lanzadora de sus pensamientos. ¿Qué? Ella respondió lentamente con molestia. La niña mayor le sonrió, antes de señalar fuera de la ventana. La curiosidad hizo que la chica de cabello castaño se levantara de la cama y mirara por la ventana. Al principio, no notó nada, al menos hasta que sus ojos se posaron en uno de los caellos visibles desde su posición más alta. Se quedó boquiabierta cuando vio a Amy, una de sus amigas, besando a un chico mayor del que no recordaba el nombre. Ella estaba atónita, ya que los dos aparentemente seguían bailando en el lugar mientras sus manos vagaban por todo el cuerpo del otro. Felicia se sonrojó desde el cuello hasta la raíz del cabello, saltó hacia atrás desde la ventana y se encontró cara a cara con una sonriente Alicia. Te dije que eran una cosa. Ella dijo con aire de suficiencia. Las relaciones están prohibidas entre los aprendices. Felicia siseó con un furioso rubor todavía en su rostro. ¡Au! Vamos. ¿Quién los va a atrapar? No son el dúo invisible sin ninguna razón. Alicia susurró de vuelta y Felicia tuvo que conceder un punto. Sabía que Amy podía imitarse a sí misma contra una pared cuando quería, eso era un talento muy bueno en su opinión. El chico cuyo nombre no recordaba era capaz de viajar a través de las sombras. De nuevo, un talento poderoso. Seguramente tenían un gran futuro por delante. Él es bastante bueno, tengo que admitirlo. Alicia continuó. Me pregunto si mi talento funcionaría con él. Sus sonrisas se volvieron salvajes cuando su lado más feo se mostró. Si Felicia tuviera que describir a la niña en pocas palabras, tendría que decir que era una zorra codiciosa y jodida. Su talento le permitía encantar a cualquiera cantando, aunque solo funcionaba con una persona a la vez. Debido a eso, estaba acostumbrada a obtener lo que quisiera de la gente, y uno de sus pasatiempos favoritos era meterse con la gente. Era cierto que tenían prohibido usar sus talentos fuera del horario de entrenamiento, pero demostrar que alguien realmente lo hacía era bastante difícil, especialmente con algunos de los talentos más furtivos. Eres una perra a veces. Felicia le dijo a su risueña amiga, usando una de las palabras que aprendió en el último año y medio. Estaba bastante segura de que su madre se habría lavado la boca con jabón si alguna vez hubiera escuchado a su hija decir algo tan grosero. Vamos, Feli, todavía somos todos jóvenes. No es como si estuviera robando a un hombre casado, aunque eso sería aún más divertido. La chica de cabello castaño se burló de las payasadas de su amiga pelirroja. Realmente no tenía idea de cómo los dos se hicieron amigos. Tener la misma edad y ser compañeros de habitación puede haber ayudado, susurró una voz en su mente. Suspiró mientras tomaba uno de sus libros y comenzaba a leer. Era la mejor manera de terminar una conversación que no quería continuar.
La pelirroja mayor pareció captar la indirecta e infló sus mejillas. No siempre puedes hacer eso, Feli. Es tan molesto. Tú y tus estúpidos libros. La chica le gritó a su subalterno, quien simplemente procedió a ignorarla. Bien. No hablaré contigo hasta que te disculpes. Felicia aún ignoró su amenaza. La última vez que dijo tal cosa apenas logró contenerse por un día antes de volver a su personalidad burbujeante. Que los dioses tengan piedad, pensó el mago de cabello castaño con exasperación y un ligero destello de diversión. Bien, eso es todo. Un capítulo más corto de lo habitual, pero como pueden ver, esto fue principalmente pensado como un intermedio no oficial para el salto de tiempo que sucederá en el próximo capítulo. Espero que hayas disfrutado la parte de Ceci, me divertí escribiéndola. Muchas gracias a todos mis patronos. Recuerda dejar un comentario/reseña, eso siempre ayuda a levantarme el ánimo, aún más ahora que estoy pasando por un momento no tan agradable. Hasta la próxima y mantente a salvo.